Venezuela inicia semana de alta tensión, agobiada por racionamiento eléctrico y violencia paramilitar. Los venezolanos dejaban atrás en la mañana del lunes una noche de alta tensión, luego que el régimen de Nicolás Maduro ordenara a grupos paramilitares a usar armas de fuego para dispersar a manifestantes congregados en distintos puntos de Caracas, incluso cerca del Palacio de Gobierno. La jornada de violencia, en la que también gases lacrimógenos fueron usados contra las residencias, dejó en la capital un saldo de al menos 2 heridos y fue iniciada luego que Maduro en cadena nacional ordenara a las cuadrillas de paz a mantener la paz en las calles. La orden fue emitida el mismo día que Maduro anunciara un drástico plan de racionamiento eléctrico y horas después que habitantes de los vecindarios cercanos al Palacio de Miraflores, que protestaba la carencia de agua, comida y electricidad, comenzaran a cerrar las principales calles de la zona, cercando por horas la sede del poder en Venezuela. Las inmediaciones al Palacio Presidencial fueron consideradas por años como territorio chavista en la polarizada Caracas y el sector llevaba años sin registrar manifestaciones de protesta. Video y mensaje de voz distribuidos a través de las redes sociales dejaron evidencia de múltiples detonaciones de armas de fuego registradas en distintos puntos de la capital. Los disparos, que aterrorizaban a los vecinos que los grababan, eran escuchados con frecuencia digna de un conflicto bélico. Residentes que habían cerrado la importante avenida Fuerzas Armadas, a 2 cuadras del Palacio de Gobierno, fueron reprimidos a tiros. Según versiones de la prensa local, 2 personas resultaron heridas de bala durante la protesta, víctimas de las acciones de los grupos paramilitares. Al sur de allí, en la zona conocida como El Valle, agentes de la Guardia Nacional enviaron vehículos blindados y lanzaron bombas lacrimógenas contra los residentes de la zona, que habían bloqueado barricadas en las vías. Los guardias iban acompañados por integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, temida unidad de represión denunciada ante organismos multilaterales por verse involucrada en ejecuciones extrajudiciales. La Guardia Nacional, las FAES y las bandas paramilitares conocidas en Venezuela como colectivos, han sido activados en medio del creciente descontento social de la población. Los venezolanos, ya agobiados por una tasa de inflación de más de 2 millones%, ahora son golpeados por el colapso del servicio eléctrico e interrupciones en el suministro de agua. En una rara admisión sobre la gravedad del problema, Maduro anunció en cadena nacional el inicio de un plan de racionamiento eléctrico por al menos 30 días en todo el país. Estamos en una situación muy grave, dijo Maduro, quien atribuyó nuevamente la crisis a un ataque electromagnético lanzado por Estados Unidos. El golpe fue directamente al sistema de generación del Guri. El viernes a las 7:28 p.m. sufrimos un ataque brutal a las líneas de transmisión, elementos electromagnéticos y elementos de infiltración para dañar el sistema desde adentro, agregó. Un nuevo corte intempestivo de luz se registró este domingo en varias regiones de Venezuela en el 7º día consecutivo de interrupciones del suministro y después de que el gobierno nacional denunciara un 5º sabotaje al sistema eléctrico nacional, SEN, que desde el día 7 de marzo ha presentado numerosas fallas. Cerca de las 9:40 am el fluido de energía se vio interrumpido en la capital que, casi en su totalidad, había recobrado el servicio tras el apagón ocurrido la noche de este sábado.
De acuerdo con reportes recibidos por Globovisión, las fallas de fluido eléctrico persisten a las 3:30 p.m. del domingo 31 de marzo en comunidades de Táchira, Carabobo, Zulia, Barinas, Sucre, Cojedes, Lara, parte de Miranda, parte de Distrito Capital, Portuguesa, parte de Monagas, Maracay, Guárico, Falcón, Apure y Mérida. El ejecutivo de Nicolás Maduro denunció que esta última falla fue ocasionada por un doble ataque sincronizado contra el sistema eléctrico que apagó la luz de millones de hogares las noches del viernes y el sábado a la misma hora. Esos apagones dejaron a oscuras durante varias horas a 21 de los 23 estados de Venezuela según reportes de medios locales y se han extendido por más de 48 horas consecutivas en estados como Mérida, Zulia y Trujillo, aseguraron testigos AF. El pasado lunes 2 apagones dejaron completamente a oscuras el país, comenzando una serie constante de interrupciones de mayor o menor duración que se mantiene. La versión oficial de este vaivén de la energía responsabiliza a la oposición venezolana y a la administración de Estados Unidos por atacar el CEN con métodos electromagnéticos, mecánicos, fusil de larga distancia e incendios. El gobierno de Maduro también ha admitido una falla en el sistema aunque como consecuencia de los ataques terroristas previos. Desde que se inició la crisis eléctrica este mes el país se ha paralizado por completo, con suspensión de actividades laborales y escolares, durante al menos 10 días. La fluctuación de la energía ha afectado también el suministro de agua potable, que escasea en todo el país, en tanto que los servicios de telefonía o internet han sufrido las consecuencias de las constantes interrupciones de energía. Brutal represión de los colectivos chavistas contra una nueva manifestación opositora en Venezuela, 2 heridos de bala. El grupo paramilitar del régimen de Nicolás Maduro atacó violentamente a las personas que se movilizaron en el municipio Libertador, en Caracas, para protestar por los nuevos apagones que afectan al país. La última semana, ante la convocatoria de Juan Guaidó a manifestarse en todo el país durante el fin de semana contra un nuevo apagón, el dictador Nicolás Maduro llamó a los colectivos chavistas a mantener la paz. Este domingo, cientos de personas se movilizaron en Caracas para protestar contra el régimen chavista, y fueron brutalmente reprimidas por los paramilitares que, una vez más, actuaron con total coordinación de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB Grande. La violenta respuesta de los colectivos se produjo en la avenida Fuerzas Armadas, en el municipio capitalino Libertador. Vecinos de la zona captaron impactantes imágenes en las que se puede observar cómo operan estos grupos armados con total libertad y connivencia del régimen de Maduro. En fotos y videos se los puede ver caminando sobre la calle con largas armas. En algunos videos incluso se escuchan los fuertes disparos, mientras los manifestantes corren para no ser alcanzados por las balas y otros gritan de temor. Según consigna el diario El Nacional, 2 personas resultaron heridas de bala durante la protesta. Ambos, un hombre y una mujer, fueron trasladados al Hospital Vargas para recibir asistencia médica. Las protestas de este domingo se llevaron a cabo durante el 7º día con cortes eléctricos en gran parte del país. Cerca de las 9:40, hora local, 13:40 GMT, el fluido de energía se vio interrumpido en la capital venezolana que, casi en su totalidad,
había recobrado el servicio tras el apagón ocurrido la noche del sábado. El régimen de Nicolás Maduro denunció anoche que esta última falla fue ocasionada por un doble ataque sincronizado contra el sistema eléctrico que apagó la luz de millones de hogares las noches del viernes y el sábado a la misma hora. Esos apagones dejaron a oscuras durante varias horas a 21 de los 23 estados de Venezuela según reportes de medios locales y se han extendido por más de 48 horas consecutivas en estados como Mérida, Zulia y Trujillo, aseguraron testigos AF. El pasado lunes 2 apagones dejaron completamente a oscuras el país, comenzando una serie constante de interrupciones de mayor o menor duración que se mantiene hasta el momento. La versión oficial de este vaivén de la energía responsabiliza a la oposición venezolana y a la administración de Estados Unidos por atacar el CEN con métodos electromagnéticos, mecánicos, fusil de larga distancia e incendios. La dictadura también ha admitido una falla en el sistema aunque como consecuencia de los supuestos ataques terroristas previos. Ante esta situación, y en el marco de la Operación Libertad, el presidente interino Guaidó llamó a la población a movilizarse contra el régimen por los constantes apagones. Venezuela, entre sabotajes y apagones. El nuevo corte eléctrico en Venezuela parece deberse a mala administración gubernamental y no a sabotajes de la oposición. Desde hace varios días un nuevo apagón, el segundo de gran magnitud en menos de un mes, se ha adueñado de Venezuela. Ahora, los desdichados habitantes, amén de padecer la escasez de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad, tienen que sufrir la falta crónica de fluido eléctrico y de agua, esto último como resultado de la paralización de las estaciones de bombeo. Cuando sucede una calamidad, cualquier gobierno del mundo que se respete, o que tenga que responder ante los medios de la prensa libre y los partidos de oposición que orientan a la opinión pública y hablan en nombre de respetables sectores de ella, primero investiga, y solo después brinda la información oficial sobre lo sucedido. En Venezuela no. Allí el gobierno de Maduro parece no respetarse, ni existe una prensa libre. Por su parte, los partidos de oposición son perseguidos y ninguneados. Los informadores y políticos que no se limitan a repetir la propaganda oficialista, son calificados con total impunidad como pitiyanquis, o se les endilga cualquier otro calificativo desdeñoso que tengan a bien proferir los plumíferos y cotorrones del régimen, o sus altos personeros, como hizo ahora el dictador en persona, al hablar de la derecha diabólica. Por tanto, el modo de actuar del gobierno de Caracas es el diametralmente opuesto. Primero se acusa a los otros, y después se hacen las indagaciones de rigor. Y las imputaciones infundadas se hacen pese a advertencias sobre los efectos perniciosos del mal manejo del sistema eléctrico, las cuales Maduro conoce de primera mano por haber sucedido en su presencia. Hablo del corte del alumbrado que se produjo hace unas semanas en el mismísimo Palacio de Miraflores durante una rueda de prensa. Como suele suceder, el incremento de las torpezas en el sistema eléctrico se produjo cuando cesó la actividad de las compañías privadas en este terreno. Tras la gran falla de 2007, el teniente coronel Chávez, que como socialista carnívoro era un animal que solía tropezar 3 y más veces con la misma piedra, huyó hacia adelante y creó la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, monopolio estatal con el que las calamidades han ido de mal en peor. A la falta de inversión y mantenimiento,
así como al aumento de la corrupción, se han unido la pésima gestión de la red nacional y la inoperancia de las centrales petroleras que deberían actuar en respaldo a la represa de El Guri, fuente de la mayor parte de la energía eléctrica que consume el país sudamericano. Como si lo anterior fuese poco, también en este sector ha habido una fuga masiva de especialistas que se niegan a aceptar el desgobierno chavista. Con ocasión del primer gran apagón reciente, iniciado el 7 de marzo, afirmaron que se trataba de un ataque cibernético. En esta segunda oportunidad, han asegurado que todo se originó por disparos de un francotirador, hechos desde un área escarpada. En sus divagaciones televisivas, un balbuceante Maduro, consciente del absurdo implícito en el supuesto origen balístico del desastre, especuló sobre una posible colaboración interna que habría viabilizado la perpetración del hecho. Es así como el mandamás de turno intenta salir al paso de los innumerables escépticos que, en medio de la calamidad creada por el nuevo apagón, se hacen una sola pregunta: ¿cómo es posible que la hidroeléctrica, que genera la porción preponderante de la energía que consume el país, carezca de una protección adecuada? Desde luego, es de presumir que, si en definitiva aparece el hipotético colaborador interno, no será en los órganos represivos que tienen la misión de proteger la planta. Esos son intocables. Seguramente se tratará de alguno de los infelices trabajadores de filas de la Corpoelec. A estos no les arriendo la ganancia. Pero las versiones gubernamentales han sido varias, y discrepan entre sí. Por ejemplo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el mismo día en que se inició el segundo apagón, afirmó que este nuevo atentado terrorista contra el derecho a la electricidad se produjo nuevamente mediante herramientas electromagnéticas. Por su parte, el portavoz en jefe del chavismo, Jorge Rodríguez, también le enmendó la plana a su superior, pues situó a dos supuestos comandos de fusileros a distancias de solo 100 y 150 metros de las instalaciones saboteadas, lo cual, como es obvio, desvirtuaría lo del área escarpada mencionada por Maduro. Cualquiera que sea el caso, el fiscal general chavista Tarek William Saab informó el martes sobre el arresto de 6 supuestos implicados en el sabotaje. Sí podremos estar seguros de una cosa: al igual que un ganso que queda completamente seco después de sacudirse el agua, el chavismo se exonerará a sí mismo de cualquier responsabilidad en esta nueva calamidad. Y siempre aparecerá alguien que cargue con el pato.